Como nunca, ahora se habla de los derechos de la mujer y entre ellos del derecho al aborto. Colombia está entre esos países. Aquí el aborto está despenalizado en 3 casos. Cuando una mujer fue violada, cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando hay malformación del feto. Sin embargo, el número de abortos por fuera de esas circunstancias se calcula en 400.000 casos al año que se practican de manera ilegal y que son la causa principal de la muerte entre las mujeres. Por esa razón hay movimientos que buscan ampliar más la despenalización del aborto, llevarlo a la Constitución y convertirlo en un derecho fundamental de la mujer. Por supuesto que hay muchísimos otros movimientos que consideran que el aborto es un asesinato, que debe defenderse la vida del ser que está engendrado y que este ser tiene derechos y que también el padre de la criatura tiene una voz y una responsabilidad. Ese es nuestro tema de hoy. Y para hablar del mismo están con nosotros Danelia Cardona, directora del Programa de Promoción y Defensa de la Vida en el Episcopado Colombiano. Ella es la representante de la Iglesia Católica y es la primera mujer que alcanza un cargo destinado siempre a sacerdotes y a hombres. Y Zully María Moreno, de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, quien defiende la legalización del aborto por razones de salud pública. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en ese tema que además despierta tanta pasión y es un tema realmente tan difícil. Yo comenzaría por un tema que es muy complejo y que desde la época que conocemos de Aristóteles se discute. ¿Desde en qué momento les parece a ustedes? Porque yo quiero hacer, partiendo ya con las puestas las cartas sobre la mesa, que yo soy católica. Y entonces para mí desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen ya comienza la vida, pero esa es una discusión muy de fondo y aquí yo las invito a que con mucha tolerancia demos un ejemplo de que podemos discutir, pensar distinto y sacar conclusiones. ¿Cuál quiere empezar? A ver. Pues a ver, yo creo en Dios, pero no creo en las religiones. Entonces creo que ese puede ser un principio para poner sobre la mesa. Eso me hace, entonces, tener unas ideas más centradas en el derecho y en los derechos. No moralizar el tema. Como usted bien decía cuando inició, hemos venido avanzando en el tema de los derechos de las mujeres para reconocer, primero que todo, fue todo un logro conseguir que las mujeres lográramos tener ciudadanía. Eso es un logro la lucha, ¿no? del siglo pasado, no está lejísimos, es hasta ahora del siglo pasado. Luego hemos vivido milenios sin ciudadanía, primero sin alma, luego primero éramos sin alma como los animales, como los esclavos. Hemos logrado a través de muchas luchas conseguir ser ciudadanas. Entonces todo mi tema se va a centrar en los derechos. Entonces en ese marco de acción, sí, pues entonces la vida empezaría... ¿Cuándo empieza la vida del ser humano? Como diría el Código Civil, cuando respiran. O sea, cuando nace. Claro. Después de los 9 meses o después del pues embarazo. Cuando llega a la vida. O sea, cuando está en el vientre no se reconoce para las personas que piensan está en proceso, está en proceso y tiene unos derechos de no nacido, ¿cierto? Por ejemplo, para heredar, si se muere el padre, entonces sería un hijo póstumo, pero ¿cuándo es hijo póstumo? Cuando nace, luego de muerto el padre. Ok. Para ti. Bueno, yo soy médico psiquiatra, por lo tanto soy científica y me encanta que pues tengamos las creencias sobre la mesa, pero también estas discusiones se pueden dar por fuera del contexto religioso porque tenemos todos los argumentos para demostrar por qué es importante defender la vida desde el momento mismo de la concepción, que todos los libros de embriología, de ciencia, así lo demuestran. Es una cosa que hayan querido cambiar el momento del inicio de la vida desde la concepción hasta la anidación, que es cuando ya después el óvulo fecundado viene y se anida en el útero de la mamá. O sea, que para ti los derechos del feto no existen. Es decir, esa criatura que tú le reconoces vida desde que comienza a estar en el vientre de la mamá, ¿tiene derechos? ¿Tiene derecho a la vida, por ejemplo, esa criatura? Ya es persona. En el último siglo hemos visto cómo se ha cambiado la definición de persona en 3 oportunidades. Como bien lo decía la doctora Zully, en un momento de la vida los esclavos, los negros, no eran personas. Después, durante, y las mujeres. sí. Y las mujeres. Después,
el Holocausto, los judíos no eran personas y ahora los no nacidos no son personas. Entonces podemos ver cómo a través de 3 momentos en la historia se ha buscado redefinir el término de persona. Y yo quiero hacerles una pregunta. A mí me preocupa tremendamente cuando la concepción, en cualquiera de nuestras creencias, solamente se habla del derecho de la mujer, como si no participara el hombre en ese, lo que tú llamas proceso, y tú en el nacimiento de esa persona, pues cualquiera de las visiones que tengamos. ¿Cómo vamos a hablar solamente del derecho de la mujer? Es decir, aquí tenemos el derecho que tú le reconoces a la criatura de nacer, tú hasta que nace la criatura no es sujeto de derechos, y ¿qué pasa con el padre? ¿Qué papel juega si, por ejemplo, el padre de la criatura no quiere el aborto? ¿Tú piensas que solamente la mujer tiene derecho? Lo que pasa es que cuando se piensa en el IVE, en una interrupción voluntaria del embarazo, no estamos pensando en los estados ideales, ¿cierto? Que son la excepción, por lo menos en un país tan desigual como Colombia. Cuando estamos pensando y abogando por el IVE, no estamos hablando... Explícale a los televidentes por qué. Interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? ¿En todos los casos o en los casos que dice la Corte? Pues en los casos que dice la Corte es un avance, ¿cierto? Es un avance, pero no es un avance que cobija a las mujeres menos favorecidas. Nosotras, las 3 que estamos aquí, y tal vez muchas de las mujeres que nos están viendo, somos mujeres afortunadas, ¿cierto? Porque somos mujeres letradas, somos mujeres que nos relacionamos con hombres letrados y hacemos de nuestro cuerpo un territorio de decisiones, nosotras y muchas de quienes nos están viendo. Pero hay una gran mayoría también de quienes nos ven que no son tan afortunadas como nosotras, entonces no han tenido un acceso a la educación, y más en Colombia, que es un país tan desigual. Entonces, ¿tú serías partidaria de que, por ejemplo, un embarazo de 6 meses o de 5, el aborto sí fuera permitido, o hasta cuándo? El IVE tiene que ser como médicamente está permitido, ¿cierto? Pues hasta los meses que están permitidos médicamente. Médica y legalmente, ¿no? Porque médicamente fue quien dijo hasta tal momento, para no afectar la vida de la madre, también para no afectar realmente la sentencia no dice eso. Pero ¿cuál es tu posición? Porque como entonces, se va a tratar en Colombia y en el Congreso. Cuando estamos en una situación ideal de un hombre y una mujer que deciden, entonces no tenemos ningún inconveniente. No, estamos en cuando la situación. Porque eso incluso está en nuestra Constitución, que dice un hombre y una mujer deben decidir libremente cuando deciden procrearse. Esa es la situación ideal. Sí. La realidad no es la situación ideal. La realidad es un país muy pobre, María, donde las mujeres... Perdóname, yo estoy preguntándote la labor del padre, la labor del hombre, es decir, estamos hablando de derechos de mujer, pero yo te pregunto, si la mujer quisiera abortar y el padre de la criatura dice no, y como la posición de ustedes es los derechos de la mujer, ¿dónde quedan los derechos del hombre? Su cuerpo no se negocia. Yo sí creo que el derecho del que estamos hablando básicamente para nosotras, Universidad Nacional de Colombia, Escuela de Estudios de Género, que pretendemos una construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres. Equitativa significa nadie excluye a nadie, ¿cierto? Que es malentendido porque nos llamamos, porque venimos de los movimientos feministas, porque tenemos todos los recorridos de los feminismos, pero es un mundo construido por hombres y mujeres, donde decidimos, cada quien decide sobre su cuerpo. Ahí hay un tema que es el cuerpo de la mujer, aunque no se hacen hijos, sino es con hombres, entonces, porque no se hacen solos los hijos. Entonces se le niega el derecho al padre. Ahí es donde yo digo, mire, Noemí, cuando es el estado ideal, se logra un acuerdo. Yo no sé si se le niega el derecho, pero es que en el no ideal, las mujeres no tienen hombre para negociar. Es sobre esas que estamos pensando. Pero María, no, yo te estoy preguntando en la situación en que la mujer quiere abortar y el padre de la criatura no quiere que haya aborto. Claro, el derecho es de ella. Es el ella quien va a llevar el hijo en el vientre. El derecho es de la mujer. ¿Cuál es? Pues las niñas también se abortan, ¿no? Eso es importante decirlo, que es que si hablamos a favor de la mujer, pues las mujeres también se abortan, no solo hombres. En este país, no entendí. Sí, o sea, tenemos que, si hablamos realmente que estamos apoyando a las mujeres y que las mujeres tengan su decisión, pues protejámoslas desde el momento que inicia su vida, ¿no? Que es el momento de la concepción. Pero ¿tú crees que los hombres tienen una voz
y un derecho por la paternidad? ¿O que se puede en materia de aborto seguir hablando del derecho de la mujer? No, yo considero que por supuesto el hombre tiene también derecho, ahí está la mitad de sus cromosomas están en ese bebé que se está gestando, y pues este es un país donde sí al favorecer el aborto pues también favorecemos la paternidad irresponsable. Tú hablas de que no se negocia esa decisión, pero también muchas mujeres deciden abortar porque su pareja no las apoya. Es que a mí me llama la atención algo que quería comentarles. A ver. Hace muchos años hice la tesis de grado sobre el aborto y yo entrevisté más o menos 1000 mujeres que abortaron. Y tengo que confesarles que encontré muchas dolor, inclusive traumas en algunas. Por ejemplo, nunca olvido una que oía el sonido de una cisterna y recordaba el momento del aborto. El sonido la martillaba muchísimo. Me propuse hablar con muchas jóvenes antes de hacer este programa para ver cómo era la visión de las niñas de hoy sobre la materia y de los hombres también. Y encontré una diferencia muy profunda que yo quería preguntarles a ustedes si la consideran positiva o negativa. Y es que la aproximación al aborto es mucho más ligera. Es decir, el aborto ya no es tan traumático como lo fue en la época en que yo me gradué. Inclusive muchas de ellas lo consideraban como una solución para evitar el nacimiento de un hijo no deseado, otras como método anticonceptivo, lo que está pasando en España. En España la píldora de un día después ya se han dado en los últimos 2 años, creo que casi 3 millones de píldoras, porque las niñas, pues viene su susto y evitan el hijo con la píldora de un día después y muchas con la píldora abortiva. Es decir, la connaturalización de la mujer con el aborto ¿es buena porque evita traumas o es mala? ¿Ustedes qué consideran? Es que este no es un tema moral, es un tema pues psiquiátrico, un tema de salud pública. ¿Ustedes qué opinan? A ver, sí, yo ahí entonces, abogada del diablo como siempre. Yo creo que no es un problema moral. También creo que este avance de los derechos de las mujeres le ha quitado un poco a las mujeres la culpa judeocristiana, con todo el respeto, ¿cierto? Y eso genera que las mujeres ya se piensen más como sujetas. Cuando yo me pienso como sujeta, tengo que pensarme en un proyecto de vida. Cuando pienso en un proyecto de vida, tengo que decidir sobre mi vida, porque ahí voy a entrar a los padres. Oye, Suri María, hablando de gramática, sujeta, ¿se puede decir? Claro, no es solo de sujetar, sino que soy sujeta de derechos. Pero soy un ser que femenino. Todo, cantante, todo no. cantanta. No todo, pero sí ser sujeta de derechos no es lo mismo que ser sujeto de derechos, porque ellos son sujetos de derechos y ustedes y yo somos sujetas de derechos. ¿Sí? En femenino. No todo se tiene que feminizar. Pero en inglés, por ejemplo, casi no cabe pero es femenino. que el inglés es neutro, tiene muchísimo neutro. Nuestro español no, nuestro español tiene un marcado acento masculino. ¿Se puede o no se entonces puede? Hay cosas que las podemos meter y hay cosas que no. Por ejemplo, si yo digo las derechas de las mujeres, entonces estoy hablando de las derechas y las izquierdas. Los derechos de las mujeres, eso no se puede feminizar. Ser sujeta de derechos me parece casi no le gusta a ninguna mujer. A mí me suena muy agradable, pero porque ha sido todo un proceso de construcción, pero casi a ninguna mujer le suena ¿Te gusta agradable. que te dijeran cantanta? No, cantante, pero me gusta que me digan abogada. Bueno, pero y no perdóname abogado. la interrupción porque me parece que... Me gusta que me digan abogada y no abogado. Entonces, en un país como Colombia, donde la mayoría de los padres son tan irresponsables con la paternidad, porque ese además es mi trabajo, es llevar demandas de alimentos para que los padres respondan por sus hijos y sus hijas. O sea, son mujeres que tienen hijas e hijos solas, ¿cierto? Una de las causas en Colombia, que es un país muy irresponsable porque es bastante, muy machista. 29% de los hogares de madres solteras. En el mundo, de todas maneras, pues el patriarcado sigue vigente y las mujeres siguen siendo las más pobres entre los pobres por una situación. Cuando los hombres y las mujeres se separan, los hombres se quedan con las propiedades y las mujeres con los hijos e hijas. Pero yo le puedo pedir el favor que nos vamos al aborto, porque es por que eso, el tema... pero es que eso nos enmarca en el aborto, porque ¿qué es? Una interrupción voluntaria del embarazo. Por eso les digo, miremos la sociedad, los estados ideales y la realidad de las mujeres que no son los estados ideales. Entonces vámonos a Ciudad Bolívar y salgámonos de aquí y veamos que las situaciones son distintas. Una mujer con 5 hijos, ¿no? Suri María, sin un padre, te voy a pedir hijos. un favor. Es tan importante y tan interesante el tema que tú inicias después de la pausa que vamos a hacer para unos comerciales.
Zulimaría, entonces estábamos en Ciudad Bolívar. Eso, yo creo que bajemos la situación a la realidad. ¿Por qué es un problema de salud pública? Las mujeres que abortan en condiciones no deseadas son las mujeres muy pobres, ¿cierto? Esas son las que abortan en condiciones no deseadas. ¿Eso qué genera? Que la mujer que se hace un aborto mal hecho tiene que de todas maneras recurrir al sistema de salud. En el sistema de salud eso genera un costo más alto. Hay una investigación de Profamilia y la Fundación Gutenberg que dice que esa relación costo-beneficio es mucho más cara para el Estado que un aborto en condiciones razonables legalizado por el Estado. A ver, Danelli, ¿tú qué opinas sobre este tema como médica, como científica? Pues el aborto legal no significa que el aborto se vuelva más seguro. El aborto sigue teniendo riesgos para la mujer a nivel físico, las complicaciones ginecológicas, y tú hablaste de las 1000 mujeres que entrevistaste, y hoy en día el problema de salud pública que hay relacionado con el aborto es la salud mental de las mujeres que abortan. Son múltiples y múltiples los estudios en Finlandia, en Noruega, en Australia, donde han demostrado que hay consecuencias adversas en la salud mental de una mujer que aborta. En esos países donde está permitido el aborto, la mujer también lo hace clandestino porque hay como una especie de temor con la familia, con la sociedad, o en esas sociedades no. Mira, el tema que hablábamos al principio, que es porque hoy, digamos, en esa investigación empírica que se hizo, porque hoy hay menos trauma en las mujeres que han abortado, y es parte de la maquinaria de las personas que promueven el aborto, y es ir imponiendo una cultura. Entonces, por lo tanto, se va perdiendo noción de lo que realmente está sucediendo. Yo lo viví en Inglaterra, país donde viví 8 años y donde el aborto está despenalizado desde el 67, pero se asume como un método anticonceptivo. Y las mujeres van y abortan porque se van de vacaciones y no quieren estar embarazadas durante las vacaciones porque no pueden tomar, ni fumar, ni divertirse. Y eso es lo que yo pienso que debemos evitar a toda costa en el país. Pero a eso ¿tú piensas que el aborto debería ser un delito consagrado en el código? Es decir, ¿tú crees que una mujer que aborta es una delincuente o que debería ser una decisión moral de acuerdo con su conciencia? Es decir, que la persona que de acuerdo con sus valores es una vida y es un asesinato, no lo haga, y la persona que tiene unas creencias totalmente distintas pueda optar por la escogencia y decidirlo. Es decir, ¿por qué tiene que estar en el código? ¿Por qué tiene que ser un delito? ¿Y por qué no es un tema de escogencia y un tema más bien de moral? Porque lo que hemos visto a través de toda la evidencia mundial es que la despenalización y lo estamos viviendo en el país también, la despenalización es la puerta de entrada para la legalización, para imponer una cultura abortista. La última sentencia, la 842 del 2011, propone que el bebé se puede abortar hasta los 9 meses, propone que no haya objeción de conciencia, propone que se establezca un diagnóstico rápido de 5 días para saber si la mujer puede abortar o no de acuerdo a su salud o a la salud de su bebé. Yo no conozco, por ejemplo, un protocolo de diagnóstico rápido para las enfermedades que verdaderamente matan a las mujeres, que es el cáncer de cervix, el cáncer de seno y el cáncer gástrico. Usted como psiquiatra, en las niñas de hoy, ¿ve trauma si abortan o ven naturalidad con el aborto? No, veo mujeres afectadas por el aborto, veo mujeres sufriendo con trastornos psiquiátricos que nunca pensaron que todo este sufrimiento de tantos años estuviera enraizado en una experiencia de aborto. ¿Por temas de culpa y culturales o por temas instintivos de maternidad? Es decir, porque, claro, normalmente uno es como el nido, ¿no? Y yo me acuerdo de la frase, la mujer debe ser un nido y no una tumba. Eso es una cultura que va más allá de la religión. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué tienes que aportar? Pues es que yo ahí sí, pues leemos cosas distintas, ¿cierto? O las interpretamos distinto. La sentencia no habla específicamente de que todo se puede hacer fácil. Yo sí creo que tenemos que estar siempre conscientes, primero, de lo que usted está diciendo,
decidir. ¿Por qué no le damos a las mujeres el derecho a decidir? ¿Por qué no les damos el derecho de ciudadanas? Ahora ustedes van a decir, y cuando son niñas, pues entonces, cuando son niñas es que son víctimas casi siempre de violación. Entonces yo no logro imaginarme desde mi ser mujer cómo sería tener un hijo de una violación. ¿De violación, de o de ignorancia muchas veces? También. Pero de violación es violación. Muchas niñas son violadas por sus padrastros, por sus tíos, por sus hermanos. Acuérdense ese caso que la mujer era condenada a la condena más alta de este país, una mujer campesina en Antioquia, que la sacó una abogada feminista de la cárcel y que contó su historia, porque fue violada por sus primos sin estar consciente que era violada, tampoco estaba consciente que era un embarazo y solo le dolió el estómago y se le ahogó el bebé en la cisterna. Se le ahogó sin culpa porque se le salió y entonces la condena más alta impuesta en este país porque había matado a su hijo. Entonces yo sí creo que hay que contextualizar. Pero eso no fue aborto porque el niño ya había nacido, ¿no? Sí, pero igual sí, la estaban condenando, pero todo en ella era ignorancia. Por eso les digo, ¿no te parece mantengamos los contextos. Que mejora es por eso mismo, mantengamos los contextos y no nos vayamos a los casos extremos. O sea, una mujer en esas condiciones, pienso que tal vez lo que más necesita son robustos servicios de maternidad, de control prenatal, de educación. Nosotras tuvimos un caso emblemático, mire, nosotras tuvimos un caso emblemático, nosotras digo Programa Justicia de Género, Bogotá Distrito Capital, donde una niña de 12 años tenía dolor de estómago, y la mamá la llevó al médico y en ese momento parió, ¿cierto? Cuando entonces la mamá le pregunta, ay, tan raro, ¿de quién? Entonces ella dice, de Juan, Juan es el padrastro, por ponerle un nombre, ¿cierto? Y a mí eso me parece un acabar con la vida de la niña. Es una niña que tiene un niño y quedan las dos vidas igual de truncadas. ¿Por qué? Claro, porque ¿le parece a usted que uno puede ser mamá a los 12 años? A mí eso me saca de todo contexto. Pero te pregunto, también a mí eso me parece que claro. No. Ni es una ciudadana, es una niña, tiene 12 años, eso no es una mujer. Pero entonces ahí te contradices, porque estás diciendo que las mujeres que sean sujetas de derecho y que por lo tanto hay que apoyar esto, pero ya en el caso de esta niña, entonces es ciudadana, no es ciudadana, ¿qué es lo mejor para perdóneme, eso? pero pensar en que esa niña es una desgraciada también es someterla a la tragedia. Suponte tú que la mamá se dedique a proteger, a ayudarle a criar un niño, a que ese niño se educa bien en medio de esa circunstancia tan difícil o que alguien lo tome en adopción. Es decir, tú estás tomando un caso muy doloroso, pero a mí me parece muy grave, que estemos dándole énfasis solamente al aborto cuando deberíamos darle énfasis a que esa niña nunca le ha debido ocurrir eso, que esa niña la hemos debido educar mejor, que a ese hombre sí lo deberíamos tener en la cárcel. Ese padrastro, qué bueno que esté en la cárcel. Nosotras lo llevamos a la cárcel. Perfecto. Pero si no hubiera tenido una defensa la niña, ¿cierto? Especializada, el señor no estaría en la cárcel como no están muchísimos hombres en la cárcel que violan las como niñas. Mamá. Pero qué protección como mamá a una niña que de pronto con consentimiento de la mamá es violada porque el problema es de hambre. Es que por eso les decía, es decir, es de contexto. La señora tiene que tener la un violación marido, no es un tema pero de la señora hambre, tenía que tener un delito, marido. Eso sí es un delito. Claro, pero ella entonces lo acepta porque tenía que tener un marido. Entonces, si ella no acepta pero eso que no es hambre, eso es vagabundería. No. Por eso les digo, ¿cómo va a permitir uno? Es que es muy fácil pensarnos el mundo, nosotras. Pero ¿tú crees que se justifica por hambre? ¿Qué es lo? No, claro, pero pues no se justifica nada. Se justifique que me violen la hija. Una pena grandísima. La niña fue indemnizada por daños morales con 53 millones de pesos que vale la casa donde vivían, pero eso es porque somos abogadas feministas especialistas en la defensa. Pero el hecho es, a mí es donde yo entro a preguntarles, es que son contextos. Entonces yo sí defiendo la interrupción voluntaria. No, Noemí, eso no es excepción en este país. Vamos a comerciales y nos toca el último segmento de este tema tan espinoso, tan difícil, donde hay tanto todavía por decir. Zuli María, la verdad que lo que ustedes hicieron con esa niña es lo que hay que hacer, perseguir ese padrastro, llevarlo a la cárcel, conseguir el apoyo económico para la niña, apoyar esa familia de esa tragedia que nunca ha debido ocurrir.
Pero ¿tú qué opinas? Dentro de la concepción de Zulimaría hubiera sido mejor un aborto para que esa niña no se hubiera visto abocada a una circunstancia tan difícil. Dentro de tu perspectiva como médica, como psiquiatra, ¿cómo se afronta el embarazo de una niña adolescente violada? El aborto nunca soluciona nada. El aborto no es el tratamiento de ninguna enfermedad. El aborto de una niña que ha sido violada jamás le va a quitar el trauma de la violación. Por el contrario, esa niña, esa mujer es la que va a salir perdiendo porque va a tener el trauma de la violación y el trauma del aborto. Conozco varias mujeres que han tenido sus hijos por violación y que dicen que su hijo ha sido parte de su proceso de sanar ese trauma tan espantoso que es la violación y que su hijo para ellos es una esperanza de vida. Si hablamos de derechos, yo pienso que hay que darles a las mujeres el derecho también de ser madres y que ellas puedan elegir si quieren ese bebé o si lo dan en adopción. Yo no puedo decidir quién tiene derecho a vivir y quién no porque me hace una persona menos humana. Un bebé ya tiene un código genético separado al mío, por lo tanto no es mi cuerpo. Pero volvemos otra vez al tema. La norma no obliga al aborto. Pero ¿debe haber norma o no debe haber norma? ¿Debe ser delito o no delito el aborto en los casos distintos a los que ya dice la Corte? Lo que queremos es que la mujer que vaya a abortar esté completamente informada de las realidades, que no les vayamos con mentiras. O sea que se despenalice. Porque yo no estoy de acuerdo con la despenalización porque la despenalización, y es que lo vemos a nivel mundial, es la puerta de entrada a una cultura abortista, a una cultura donde la vida deja de valer, donde, o sea, cómo creemos una sociedad más humana donde yo decido quién vive y quién no. ¿Y tu postura entonces frente a esto? Yo en cambio, miren, para que no quede en voz de una mujer, pero que me encanta ser una mujer, pero el 23 de septiembre en El Espectador, Héctor Abad Faciolince y la, ¿cómo se llama?, la que documenta El Espectador, estaban diciendo, mire, por el bien, por el avance de Colombia, por el bien de las mujeres y de la salud pública, hagamos unos debates más en los derechos que en la subjetividad. Pero miremos el caso de Polonia. Yo te estoy hablando con evidencia científica y con la evidencia a nivel mundial. Yo también. Polonia tenía el aborto totalmente legalizado durante los años del comunismo y fue a través del movimiento de la solidaridad que volvieron a restringir las leyes del aborto. ¿Qué ha pasado? La mortalidad materna ha disminuido. Todas las complicaciones que tenían han disminuido. Los países, Inglaterra, ahorita posterior a los Juegos Olímpicos, ¿qué quiere el Parlamento? Disminuir las semanas de aborto en que el aborto está permitido por los Paralímpicos, porque se dieron cuenta del valor que había en las personas discapacitadas. Estos son también polos opuestos, son diferentes opiniones. Yo quisiera dar mi opinión. Es que antes del aborto deberíamos pensar en educación. Es que nuestras niñas y nuestros niños, cuando llamen a la vida, cuando quieran ser padres y madres, sepan la responsabilidad que eso implica, que los eduquemos, que hablemos de prevención, que hablemos de planeación, que sepamos de verdad sobre la sexualidad lo que haya que saber. Estamos haciendo tan poco para la prevención de los embarazos no deseados, trabajemos más en educación.